Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del Profe Express, continuando con nuestro ciclo de las unidades base del Sistema Internacional. En esta oportunidad vamos a hablar del mol, unidad base del Sistema Internacional para la medida de cantidad de sustancia. ¿Y qué es un mol? Vamos a dar la definición formal y después la vamos a analizar intuitivamente para entenderla mejor. ¿Y cómo se define el mol? Se define como una de las unidades base del Sistema Internacional y la definición formal es: el mol es la unidad del Sistema Internacional para medir cantidad de sustancia, la cual contiene tantas partículas elementales como átomos de carbono hay en 0,012 kilogramos de carbono 12. La entidad debe especificarse y puede ser un átomo, una molécula, un ion o un electrón, etc. ¿Y qué significa todo esto? El universo está compuesto por átomos, moléculas, partículas subatómicas, fotones, una cantidad de cosas microscópicas, increíblemente pequeñas. Cualquier cosa macroscópica, cualquier cosa a escala humana tiene unas cantidades exorbitantes, extraordinarias de estos elementos. Haría totalmente impráctico manejar cantidades de sustancia con ese tipo de números. Entonces, por eso se crea el mol, para manejar esas enormes cantidades de forma mucho más tangible al ser humano. Por ejemplo, ¿cuántas moléculas hay en una gota de agua? Sería un número enorme. Hablando de agua, no sé. Si se me ocurriera preguntar cuánta agua tomé, cuántas moléculas de agua tomé, sería un número realmente gigantesco. Pero una pregunta más interesante podría ser: ¿cuántos moles me tomé? El mol encapsula una enorme cantidad de elementos y además los hace más visibles a una escala intuitiva, manejable. Por eso es una unidad muy útil en química. Cuando hay una reacción química, cuando tenemos una ecuación química, tenemos una determinada cantidad de moles de determinados elementos que reaccionan y producen otra determinada cantidad de moles de otros elementos como resultado. Al manejar en moles, esas cantidades son mucho más a escala de nuestro universo y no poner unos números exorbitantes que son difíciles de entender, de mesurar para un ser humano. Y de ahí surge la utilidad práctica del mol, sobre todo en química. Vamos a analizar con un poco más de detalle la definición entonces del mol. ¿Qué es el mol? Entonces, en definitiva, una cantidad. ¿Qué cantidad? La cantidad de átomos de carbono 12, el isótopo más común del carbono, la cantidad de átomos de carbono 12 que tengo que juntar para que en total eso pese 12 gramos. 12 gramos, una unidad de peso mucho más tangible. Entonces, en definitiva, es un número, una cantidad enorme de átomos de carbono 12 que tengo que juntar para llegar a 12 gramos. Por supuesto que es un número exorbitante, porque los átomos de carbono, los átomos y las partículas son extremadamente pequeñas, entonces necesitaría un número gigantesco. Hay que recordar entonces que el peso atómico del átomo, del isótopo más común de carbono, del carbono 12, pesa 12 unidades de peso atómico. Alrededor de 12 veces más que el átomo más simple de todos, que es el átomo de hidrógeno. Entonces, ¿qué es el mol? Se van juntando partículas de carbono 12 hasta llegar a 12 gramos. ¿Y cuál es esa cantidad de partículas? Bueno, esa cantidad de partículas aproximadamente es 6,02214129 por 10 a la 23 cantidad de átomos. Un número gigantesco. Pensemos que un millón es un 1 seguido de 6 ceros. Un billón es un 1 seguido de 12 ceros. Y un trillón es un 1 seguido de 18 ceros. Este número tiene desde el orden de 23 dígitos. Estamos hablando que es un número gigantesco, realmente enorme. Y lo que nos permite este mol es llevar algo que prácticamente tiene un peso insignificante. Y si junto una cantidad de un mol de esa sustancia, entonces llego a ese peso en gramos. Entonces, por ejemplo, dijimos que el peso atómico del hidrógeno es 1. Entonces, si junto 6,02214129 por 10 a la 23 átomos de hidrógeno, entonces voy a tener 1 gramo de hidrógeno. Y esa es una utilidad muy importante porque lleva de entidades tan increíblemente pequeñas a cosas muchísimo más tangibles. Y, por ejemplo, ¿cuánto pesa un mol de agua? ¿Cuánto pesa un mol de agua? Bueno, analicemos que la famosa fórmula del agua es H2O. H2O, supongamos que está compuesta por los isótopos más normales de hidrógeno y oxígeno. El isótopo más normal de oxígeno pesa 16 unidades de peso atómico. Como mencionamos recién, el hidrógeno el isótopo más normal tiene
una unidad de peso atómico. Entonces, H2O, un átomo de oxígeno, 16 unidades de peso atómico, más 2 de hidrógeno, entonces pesa 18. Si agarro 6,02214129 por 10 a la 23 moléculas de agua y las junto, voy a formar entonces 18 gramos de agua. Una unidad mucho más manejable y que me está dando sed de tanto mencionarla. En el capítulo pasado dejamos planteada una pregunta. Habíamos dicho que una corriente produce un campo magnético que al interactuar con otra corriente produce una fuerza. Entonces tenemos que una corriente produce una fuerza. ¿Y qué utilidad tiene esto? Tiene una utilidad absolutamente fundamental. Ni más ni menos permite la transformación de energía eléctrica en energía mecánica. Y si lo vemos al revés, el fenómeno también transformar energía mecánica en energía eléctrica. Ni más ni menos esto permite los motores eléctricos y los generadores. Sin motores eléctricos y sin generadores directamente no podría existir nuestra civilización. En particular, por ejemplo, una de las cosas que permite son los ventiladores, que es la más insignificante, diría, de las aplicaciones que tiene esto. Los motores eléctricos están presentes en todos lados. No solamente, por supuesto, en los ventiladores, también en los vehículos, porque cuando un vehículo de combustión interna, para poder arrancar, necesita también un motor eléctrico. Pero también está presente en toda la industria. La fuerza motora de la industria es principalmente motores eléctricos. Y también, viendo el efecto inverso, tenemos para la generación de energía eléctrica los aerogeneradores, las turbinas de las represas, incluso los generadores térmicos calientan agua y mueven turbinas que mediante esa energía mecánica la transforman en energía eléctrica. Entonces, directamente no existiría nuestra civilización sin ese efecto tan esencial, donde el más insignificante de sus aplicaciones es el ventilador, que es bastante útil en verano. Y ahora vamos a dejar planteada una pregunta para el próximo capítulo. A lo largo de este capítulo me ha dado mucha sed, he tomado bastante agua, me he tomado esta botella de 600 centímetros cúbicos de agua. Y la pregunta es, ¿cuántos moles de agua me tomé?